Iglesia Universal de Jesucristo. Instituto Bíblico REP. En cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Aleluya, buenas noches para todos, un abrazo en Cristo Jesús, bienvenidos. En esta noche nos alegramos de saber que el Señor de los cielos nos permite reunirnos para nuevamente estudiar su palabra, para nuevamente ser partícipes del propósito divino, porque Dios tiene un propósito y uno de ellos es que le conozcamos. Y una de las maneras que el Señor ha establecido para que le conozcamos es justamente estudiando la palabra. De tal manera que eso es lo que vamos a hacer esta noche. Vamos a continuar en ese proceso de gracia y de favor divino para que podamos trabajar en la palabra del Señor. En ese orden de idea le voy a pedir el favor a Yuiset que estemos orando para que sea el Señor obrando y haciendo su perfecta, grande y maravillosa voluntad. De tal manera, Yuiset, que adelante. Amén, mi pastor. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Dios soberano, que estás en los cielos. Ay, perdón, se me activó esto. Bendito Dios y buen Padre que estás en los cielos, Señor soberano. En esta hermosa noche, Señor, que ya nos has dado, queremos una vez más darte las gracias, Rey, por todas las bendiciones que hemos recibido el día de hoy, Señor, por tus beneficios, por cuidarnos, por amarnos, Señor soberano. Papito Santo, vamos a empezar este hermoso tiempo de enseñanza, Señor, donde tú nos vas a instruir a través de tu palabra y a través de el maestro que tú has escogido, Señor, nuestro pastor, hermano Daniel Pinto, Señor. Papito Santo, gracias por él, lo bendecimos, Señor, úsalo poderosamente, pon tus palabras en su boca, Señor, gracias por lo que tú le entregas, Señor, para nosotros, Señor, porque queremos cada día conocerte, Señor, saber más de ti, Papito Santo, crecer en todo conocimiento, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Papito Santo, llevar de toda distracción, todo cansancio, toda oposición, todo lo que quiera venir, Señor, aún las ondas de internet, Papito Santo, déjalas fijas, Padre, para todos aquellos que se conecten, los que están muy lejos, Papito Santo, seas tú ahí, Padre, obrando. Y los que estamos aquí, Padre, ayúdanos, Rey de Gloria. Papito Santo, nos disponemos para oír tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gracias, Yuiset. Estamos en el estudio número 41, la parte 41 de este propósito de estudiar Hebreos, bajo el título general Superando lo Mejor. Hoy en particular, ya finalizando abril, estamos a 22 de abril, avanza el tiempo. En este miércoles 22 de abril, el título de la enseñanza es El sacrificio único y perfecto. El sacrificio único y perfecto. Y nos vamos a enfocar en el capítulo 10 de Hebreos. Relativamente ya estamos cerca. Hebreos tiene 13 capítulos. Ya estamos cerquita de terminar. Y si el Señor lo permite, me ha inquietado con enseñar Isaías. Entonces, si el Señor lo permite, y ese es el propósito del Señor, después de Hebreos estaremos enseñando Isaías, si es así la voluntad divina. Y Isaías es un libro de verdad extraordinariamente hermoso, poderoso. Hay mucho para aprender de Isaías. O sea que si Él lo dispone así, pues estudiaremos Isaías. Esperemos a ver qué nos dice el Señor. Como preámbulo para esta noche, debemos ubicarnos en el contexto de la superioridad del nuevo pacto. Hebreos trabaja bastante sobre la superioridad de Jesucristo y allí el nuevo pacto. Esta epístola
se ha levantado como algunos lo llaman la catedral de la teología en el Nuevo Testamento. Bueno, es que escoger entre Hebreos y Romanos es muy difícil, hermano. La verdad que son dos epístolas extraordinarias. Cada una tiene lo propio y es palabra del Señor y en las dos aprendemos. Pero sencillamente debemos recordar que es una obra inspirada por el Espíritu Santo. Y allí se está articulando una transición del sistema de las sombras, Antiguo Testamento, Antiguo Pacto básicamente, a la sustancia gloriosa, a lo real, a la persona y obra de Jesucristo. A la persona y obra de Jesucristo, lo real, lo permanente, lo eterno. Entonces, en este curso, en este marco del curso Superando lo Mejor, enfoquemos este capítulo 10 como un pináculo argumentativo sobre el sacerdocio y el sacrificio. Porque aparentemente vamos a reiterar cosas, aparentemente ya lo hemos visto, y uno diría, pero ya hablamos de eso anteriormente, pero Hebreos lo continúa tratando. O sea, si el autor de Hebreos continúa tratando estos temas que ya en capítulos anteriores se habían considerado, es porque hay algo más para aprender. Hay algo más que es necesario considerar y de eso se trata. Entonces hay que buscar esa sustancia que el Señor tiene para nosotros. El primer aspecto está en la suficiencia absoluta de la sangre de Jesucristo. La suficiencia absoluta de la sangre de Jesucristo contrastándola con la ineficacia de los ritos levíticos. Los ritos levíticos fueron suficientes en su momento. Ese era el plan de Dios y esa era la instrucción divina. Y en su momento fueron eficientes y así actuó el pueblo. Nosotros estamos trabajando, y lo quiero recordar, con un enfoque trinitario. Totalmente. Reconociendo al Padre como el diseñador de la redención. Siendo claros que el Hijo es el ejecutor voluntario mediante su encarnación y sacrificio en muerte y muerte de cruz. Y la participación activa del Espíritu Santo como el testigo y quien aplica esta gracia en el corazón del creyente definitivamente. La Trinidad siempre opera juntas. Y esto lo recibimos gracias a que somos esos herederos de la Reforma, hermano. Si no se hubiese dado la Reforma, estaríamos tal vez en el oscurantismo todavía. Pero el Señor con nosotros ha sido muy bueno. Y aquí está la autoridad suprema de la palabra. La autoridad suprema de la palabra de Dios. Y vamos al fundamento bíblico de esta noche que está en Hebreos 10 del 1 al 4. Hebreos 10 del 1 al 4. Le voy a pedir el favor a mi hermano Juan Carlos García, allí en Villavicencio. Si le es posible, Juan Carlos, por favor, leamos Hebreos 10, versos del 1 al 4. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10, del 1 al 4, leemos la palabra para la gloria de Dios y corrección nuestra. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en este sacrificio cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Amén. ¿Hasta el 4? Gracias. Amén. Gracias, Juan Carlos. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Concluyente. La ineficacia de la sombra. Y ahí la necesidad de la realidad. Ese podría ser el resumen sustancial de estos 4 versículos. La ineficacia de la sombra. ¿Cuál es la sombra? Lo que el versículo 4 está citando. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados.
¿Y qué necesitábamos como hombres perdidos? ¿O qué necesitaba la humanidad? ¿Qué necesitaba? ¿O qué necesita el hombre hoy? El hombre perdido, muerto en delitos y pecados. Que les sean quitados los pecados. ¿Cómo? Pues aceptando la obra de Jesucristo, la obra redentora, la obra de la cruz. Entonces, en ese contexto de ineficacia y de necesidad, vamos a mirar inicialmente estos 4 versículos. Este capítulo el autor abre con una declaración indiscutible. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, ojo, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede. Pero quedémonos ahí. La ley, establecida por Dios, con un grado de perfección porque fue establecida por Dios, pero con un límite también conocido y establecido por Dios. Teniendo la sombra de los bienes venideros, la sombra de lo que se iba a realizar en el plan divino. El primer término o palabra a considerar es una palabra griega que se usa para sombra, de donde se tradujo la expresión sombra. Esa palabra que se tradujo sombra desde el griego, porque la ley teniendo la sombra, esa palabra sombra es interesante considerarla. ¿Por qué? Porque transmite la idea de un bosquejo preliminar. Nos transmite también la idea de una silueta. Recordemos una sombra. Veamos un bosquejo, un monito que uno hace para presentar X idea. Una silueta de un preliminar de un dibujo, lo que sea. Y ahí no está la sustancia de la obra terminada. Ahí no está la esencia de lo que se quiere manifestar o lo que ha de manifestarse. Esto en contraste con total y absoluta claridad a lo que la palabra imagen transmite. Esa palabra imagen dice ahí, las sombras de los bienes venideros, estoy en el verso 1 del capítulo 10. Las sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Ojo, no la imagen misma de las cosas. Esa palabra imagen está hablando, está manifestando, está presentando, está transmitiendo no un bosquejo, no una silueta, no una sombra, no una idea. Está presentando la representación exacta, la sustancia misma de esa verdad, de esa realidad. Representación exacta, sustancia, la realidad de esa verdad. Esta distinción es fundamental en el contexto teológico, en el entendimiento que nosotros debemos tener. ¿Por qué esto es tan importante? Porque claramente hay que entender que el sistema mosaico era de orden pedagógico, de enseñanza, de proyección. Era temporal, comenzó un día, terminó otro, pero no era el final. Estaba en el plan de Dios, sí. Démonos cuenta Dios cómo es de especial con nosotros los hombres. Nos va dando las cosas paulatinamente para que las entendamos bien, para que las comprendamos mejor, para que las asimilemos de la manera que Él necesita que nosotros las recibamos, según su plan. Entonces, todo esto está perfectamente planeado en el propósito del cielo. Alguien podría decir, pero ¿por qué no fue más rápido todo esto? Si Dios es Dios y Él hubiese podido con un chasquido de dedo ya y todo terminado. Sí, claro. Pero es que Dios tiene un plan perfecto, un propósito santo. Y Dios no está moldeando muñecos ni robots.
Dios ha creado personas pensantes, conforme a su imagen, a su semejanza. Personas con capacidad de tomar decisiones. Personas con atributos comunicables de Dios como sentimientos y emociones. Entonces Dios nos tiene que moldear, nos viene moldeando y nos sigue moldeando, nos sigue mostrando lo sustancial de Él, el amor. Todo esto está en el plan perfecto de Dios en función de su amor. Entonces, en ese orden de ideas, el autor avanza, ahí avanzando también, justamente vale la redundancia, aquí en Hebreos 10, y dice, vuelvo a leer, verso 1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Plantea esa repetición de sacrificios, pero a pesar de esa repetición de sacrificios, aún con tantos años que se presentaron sacrificios, miles y miles y miles de sacrificios que estaban en el plan de Dios, que fueron guiados por Dios, aceptados por Dios. Pero dice algo increíblemente poderoso, que se ofrecen continuamente cada año y no pueden hacer perfectos a los que se acercan. Ojo, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Leámoslo de esta manera para entenderlo mejor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Esos sacrificios no hacían perfectos a los que se acercan. Entonces el autor usa un verbo griego, teliosai, para transmitir la idea que se ha traducido al castellano hacer perfecto. Ese hacer perfecto, ese tiempo verbal, esa figura gramática que se presenta allí, esa gramática griega que se usa allí, está presentada de tal manera que está negando la capacidad de la ley de otorgar una solución definitiva. Está reafirmando completamente que la ley no podía otorgar una solución definitiva a un problema único para la humanidad. Y definitivo, único y definitivo para la humanidad, el problema del pecado. La ley no podía solucionar el problema del pecado. De ahí la repetición insensata, ay Dios. La repetición constante, permanente, fiel de los sacrificios. Esa repetición, esa obediencia de estar allí buscando la paz con Dios, la gracia y el favor de Dios, el perdón de Dios, es una prueba de su limitante como ley, como norma. Es muy sencillo. Ubiquémoslo dentro del contexto de la lógica. Si esos sacrificios en su momento hubiesen limpiado la conciencia de quien estaba presentando el sacrificio, de quien estaba adorando a Dios con ese sacrificio, no hubiesen tenido necesidad de volverse a presentar. Número 1. Si esos sacrificios, la presentación de esos animalitos inocentes hubiese sido suficiente, Jesús no hubiese venido al mundo. Si esos sacrificios, esos holocaustos de animalitos perfectos, pero animalitos finalmente, hubiesen sido totalmente suficientes, Jesús no viene al mundo y mucho menos se hubiese presentado la obra de la cruz. Miremos la dimensión de lo que estamos diciendo. Fue necesario un sacrificio único
irrepetible, suficiente, con un cordero único, irrepetible y suficiente, el Cordero de Dios. ¿Para qué? Para que fuera aceptado por Dios. Porque Dios no estaba allí salvando animalitos, estaba salvando hombres, creados a su imagen y semejanza. Vuelvo a leer el 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y esa palabra perfectos tiene una característica. Esa palabra perfectos está hablando no de el concepto de perfección que nosotros conocemos hoy en el lenguaje normal o la conciencia popular o el lenguaje cotidiano. Si uno le dice a otra persona algo perfecto, no, que nunca se daña, que no necesita reparación, que no necesita mantenimiento, perfecto, perfecto, perfecto. No estamos hablando de ese tipo de perfección. Dios no está hablando de ese tipo de perfección. Dios está hablando de otro tipo de perfección. Y ahí, para entenderlo mejor, vamos a Mateo 5:48. Mateo 5:48. Vamos un momentico a Mateo 5:48. Voy a buscarlo aquí en mi Biblia, Mateo 5:48. ¿A qué se refiere esa palabra perfecto? Mateo 5:48. Dice aquí en Reina Valera 5:48. Dice así: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿A qué tipo de perfección está refiriéndose el autor de Hebreos? Que es coherente con lo que Jesús dice aquí en 5:48 de Mateo. Está hablando a la identidad con Dios, a la posición en Cristo que se tiene hoy, a esa perfección que se tenía justamente en Edén cuando se dio la creación de Adán y Eva, antes del pecado. A esa perfección que generaba el estar bajo la gloria de Dios, a esa perfección que estaba bajo el paraguas de la inocencia, la dispensación de la inocencia, porque estaban en Edén, rodeados de la gloria de Dios. Una perfección por posición e identidad en Dios e en Cristo, para ser más exactos. Esa perfección no la podía ofrecer nunca la ley. Nunca. En el plan de Dios no estaba así. En el plan de Dios estaba la obra de la cruz. Porque la paga del pecado es muerte. Porque debemos recordar que estamos hablando ya de una situación de rebeldía del hombre y como tal una consecuencia directa que es la muerte y muerte espiritual que conllevaba también, que conllevó de hecho llegó a la muerte de orden físico. Por eso 5:48 nos destaca: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero esa perfección solamente se consigue, se establece, se da, se recibe realmente por gracia y amor del cielo, estando en Jesucristo como Señor y Salvador, siendo parte del cuerpo de Cristo. La perfección de la ubicación que está hablando justamente Efesios 1:3. Efesios 1:3. Aleluya. Esa palabra perfecto está hablando de posición, de desarrollo pleno, de total madurez, crecimiento en el plan de Dios, en el ejercicio de la obediencia, etcétera, etcétera. Y esto se consigue solamente estando en Cristo, con la presencia plena del Espíritu Santo, no de otra forma. Hay que estar en Cristo. Hay que haber nacido de nuevo.
para restablecer esa condición, esa coinonía. Y el verso 2 dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios son una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Y habla de conciencia de pecado. Y al hablar de conciencia de pecado está hablando de una memoria de los pecados. Entonces, lo que está citando aquí el autor de Hebreos nos conduce rápidamente al verso 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. La conciencia lleva a tener memoria. Fijémonos en esto. La conciencia lleva a tener memoria. Cuando la conciencia nos señala, nos recuerda. Algo hicimos, algo pasó, algo debemos, en algo estamos mal, etcétera, etcétera, etcétera. La conciencia señala, la conciencia habla, la conciencia recuerda. Por eso el verso 3 dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Entonces había que recurrir al sacrificio porque había memoria de pecados y recordábamos que no estábamos bien ante Dios. O el hombre en ese momento recordaba que no estaba bien ante Dios. Hoy la conciencia nos recuerda que hemos hecho algo mal, el Espíritu Santo nos redarguye y sencillamente ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestro sacrificio, si lo podemos llamar así? Pues sencillamente reconocer que la embarramos, reconocer que cometimos un error, reconocer que pecamos, reconocer que hicimos esto, hicimos aquello, contrario a la voluntad divina, y arrepentirnos. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad. ¿Ya? Acogernos a ese perdón y no volverlo a hacer. Simple y llanamente. Eso es arrepentimiento. Entonces viene aquí ya el autor de Hebreos introduce el concepto memoria de los pecados. Y está aquí aludiendo que ese día de la expiación, o lo que se llama la fiesta del Yom Kippur, que todavía se celebra, ese día funcionaba más como un recordatorio anual de la deuda que como un pago total. ¿Se acuerda? Ay, yo debo, o sea, estoy mal con Dios, debo hacer algo, un sacrificio. Y el sacrificio iba en directa proporción a su condición económica. Si la persona tenía condición económica, pues llevaba un becerro, un macho cabrío. Si era muy pobrecito, estaba humilde, pues tal vez un palomino, pero algo tenía que presentar. Algo debía presentar. Pero no pagaba todo. O sea, quedábamos debiendo. Siempre se quedaba debiendo. Eso es como cuando se abona la deuda. Se abona, se abona y se abona. Y nunca baja, hola. Uno va a mirar y paga intereses, pero a capital prácticamente nada. Y sigue la deuda. Esa sangre de los animales no poseía el valor de existencia y realidad necesario para quitar esos pecados. Solo los cubría temporalmente y vuelve y juega. Y vuelve y juega. Entonces, el autor de Hebreos nos recuerda en ese momento algo referente a la hora de la cruz. Ya avanzamos al verso 5. Leamos el 4. Vamos a leer el 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ya, ahí estamos claros. Por lo cual, en consecuencia, entrando en el mundo dice, y aquí se va a un salmo. Apela a un salmo. El Salmo 40. Entonces, ante el fracaso el fracaso en el sentido de que no podía quitar los pecados, esos sacrificios de animales, el autor
apela a lo que muchos teólogos llaman un diálogo intertrinitario y se va al Salmo 40. Y ese Salmo 40 tiene unas características en sus versos 6 a 8, básicamente es donde él toma casa. Salmo 40, versos 6 a 8. Vamos un momento al Salmo 40 para contrastar contra esto. Mercedes, por favor, ubicamos el Salmo 40. Salmo 40, versos 6 al 8, si estoy bien. Sí, Salmo 40, 6 al 8. Exacto. ¿Lista, Mercedes? ¿Tienes audio? Parece que Mercedes no tiene audio. Daisy, ¿tienes audio? A ver, vamos aquí a convocar a los hermanos, a las hermanas que están conectadas. Parece que tampoco Daisy tiene audio. Viviana, ¿tienes audio? Sí, señor. Perfecto, gracias. Ubica el Salmo 40, por favor, versículos 6 al 8. Ya tengo audio. Ya ahorita, Daisy, ya en un momento, gracias, ya ahorita. Vale. Gracias. Viviana, por favor, Salmo 40, versos 6 al 8. Si podemos estar, hermanos, en el Salmo 40, versos 6 al 8, acompáñenos ahí para seguir la lectura. 6 al 8. Amén, pastor. Adelante. Entonces, en el nombre del Padre, y con la dirección del Espíritu Santo. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. ¿Hasta ahí? Hasta Sí, ahí, ¿verdad? sí, señor, 6 y 8. Perfecto. Ahora, tengan presente lo que acabamos de escuchar. Daisy, por favor, lee de Hebreos 10, capítulo 10, lee los versos 5, 6 y 7. Por favor, Daisy. Ya lo estoy buscando. Perfecto. Daisy nos va a leer entonces Hebreos 10, versos 5, 6 y 7. Hebreos 10, 5. Sí, Por 5 lo al 7. cual, 5 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. Perfecto. Perfecto. Entonces el autor de Hebreos, que nos está presentando la realidad, no la sombra, pero se está tomando como referencia la sombra, lo que sucedió allá y está registrado en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, apela al Salmo 40, guiado por el Espíritu Santo, y allí el Hijo es manifestado entrando en el mundo con una misión específica. El Salmo 40 es un salmo profético, mesiánico, profético. En ese segmento por lo menos es muy, muy, muy diciente ese momento profético en donde está presentando al Hijo entrando en el mundo con una misión específica. ¿Cuál es la misión que está presentando el Salmo 40 ahí? Realizar la voluntad del Padre mediante un cuerpo físico. Ojo, el Salmo 40 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Ya está de plano diciendo, no quiero esos holocaustos. El hebreo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste.
mas me preparaste cuerpo. Ojo, en el Salmo dice, has abierto mis oídos. En hebreo dice, mas me preparaste cuerpo. Este recurso del Salmo 40 es un recurso muy ilustrativo. Y allí el Señor está hablando de lo que será ese plan de redención materializado en la cruz con la obra de Jesús. Es el sí del Mesías aceptando su trabajo misionero. Y ahorita les voy a hablar por qué en una parte dice, has abierto mis oídos, dice en el Salmo, y en hebreo dice, mas me preparaste cuerpo. Ya ahorita les explico por qué se presenta de esa manera, pero es totalmente coherente, absolutamente coherente, y ya les voy a explicar por qué. Entonces, ¿por qué citar el Salmo 40? El Salmo 40 es citado básicamente por tres aspectos. El autor de Hebreos apela al Salmo 40 por tres ideas o argumentos esenciales. Tres. Número uno. Filiación y obediencia. Filiación y obediencia. El Salmo 40 presenta a un Mesías, y el Mesías entendemos que es el enviado, el ungido de Jehová, el enviado. Entonces el Salmo 40 presenta un Mesías que, a diferencia del sacerdote levítico, que ofrecían esos sacrificios externos, ese Mesías ofrece su propia voluntad. El autor de Hebreos utiliza ese salmo para demostrar que el deseo supremo de Dios nunca fue la inmolación de animales y quedarse ahí. No, el deseo propósito de Dios se manifestó desde un comienzo bajo la obediencia perfecta de un hombre sin pecado. De un hombre sin pecado. Y los hombres nacidos después de Adán no cubrían esa expectativa. No llegaban a ese nivel. Pero Dios en su misericordia y plan perfecto permitió los sacrificios de animales hasta tanto llegaba el tiempo de la obra de la cruz. En el plan de Dios estaba concebido de esa manera. Entonces, filiación y obediencia. Entonces ahí aparece la obediencia perfecta del Hijo. El número 2 es el testimonio de la Escritura. Porque dice, en el rollo del libro está escrito de mí, el verso 7 del Salmo 40. En el rollo del libro está escrito de mí. En hebreo dice, verso 7, entonces dije, mire cómo se toma primera persona, está hablando del Hijo. Está hablando del Hijo. En Salmos está hablando en primera persona. Desde el 6 está hablando en primera persona. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Le está hablando en primera persona al Padre. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. En hebreo dice, por lo cual entrando en el mundo dice, refiriéndose al Hijo, y ahora pone en primera persona al Hijo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Ojo, en Hebreos está refiriéndose en términos y en verbo pasado.
Salmos dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Presente. En Salmos está en presente, en Hebreos está en pasado. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, estoy en Hebreos, entonces dije, verso 7, 17. Y allá en Salmos, entonces dije, he aquí vengo pronto, en el rollo del libro está escrito de mí. Y aquí dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces viene el testimonio de la escritura al citar en el rollo del libro está escrito de mí. Ahí el autor de Hebreos está reafirmando que Jesucristo es el centro total de toda esa hermenéutica, interpretación, revelación del Antiguo Testamento. La ley y los profetas sin Jesucristo estarían perdidos. Porque la ley y los profetas no son punto final en sí mismos, sino son indicadores que apuntan a la persona del Hijo. Están presentando al Hijo, están proyectando al Hijo, están profetizando al Hijo y se materializan en el Hijo. Entonces el testimonio de la Escritura se presenta en el Salmo 40, se presenta en Hebreos 10. Y número 3, el pacto de la redención. El pacto de la redención. Hay una corriente de teólogos muy reconocidos y respetados que sugieren que esos versículos aluden al pacto de la redención. Y yo me identifico con ese pensamiento. Porque ese pacto de la redención está establecido en la eternidad. Y Dios está revelando ese propósito eterno. El Padre comisionó al Hijo. Y el Hijo acepta venir al mundo. ¿Para qué? Para ejercer la voluntad del Padre. Para obedecer al Padre. Pero necesitaba un cuerpo físico para realizarlo. Entonces ahí viene ya la razón de la encarnación de Cristo. El nacimiento virginal de Cristo. Entonces hay un pacto de redención proyectado desde el Salmo 40 y también tomado en los versículos que contempla aquí el capítulo 10 de Hebreos. Dice aquí, entonces dije, he aquí, estoy en el Salmo 47, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, verso 8 del Salmo 40, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Habla el Hijo. Se está refiriendo al Padre como Dios mío. Total respeto, sujeción y obediencia. Y en el Salmo, y en el Hebreos 10 dice, entonces dije, Hebreos 10:7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, tal y como estaba profetizado. El Hijo vino a hacer la voluntad del Padre. Entonces aquí entendemos que en el plan de Dios, en la voluntad divina, en el propósito divino, se había proyectado y preparado un cuerpo. Y aquí vamos entonces a explicar lo que habíamos dicho hace un ratito. En el texto del Antiguo Testamento, en el Salmo 40, el texto hebreo dice, has abierto mis oídos. 46. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Has abierto mis oídos. Y cuando cita has abierto mis oídos, sígame con cuidado, por favor. Cuando cita que has abierto mis oídos, está aludiendo al rito de marcar a un esclavo para indicar con ello que el esclavo había decidido por amor servir a su señor.
El esclavo había decidido servir y le oraban la oreja. Y él decidía voluntariamente servir. Servicio. Voluntario, por amor. Doulos en el Nuevo Testamento. La palabra que usa Pablo en Romanos 1 para hablar de que él es esclavo por amor de Cristo. Y se aplica a un siervo, a un esclavo que pudiendo quedar libre dice, no, yo me quedo acá voluntariamente y era marcado. Esa expresión del Salmo 40, cuando se lleva al griego, el Salmo 40 está en hebreo y habla de, has abierto mis oídos. Cuando esto se lleva por la Septuaginta y se pasa al griego, los traductores lo llevan al griego como me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo. O sea, esa expresión que dice, has abierto mis oídos, la traducción de la Septuaginta al griego se traduce como me preparaste cuerpo. ¿Y qué pasa acá? El autor de Hebreos, guiado, inspirado por el Espíritu Santo, toma la traducción de la Septuaginta y la valida, la acepta y la establece ahí en su lectura cuando su escritura cuando dice me preparaste cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando dice me preparaste cuerpo, está transmitiendo la esencia teológica del cumplimiento. El oído abierto habla de la capacidad de obedecer voluntariamente, obedecer por amor, obedecer por un servicio en amor. Y esto se materializa en un cuerpo preparado. Necesita ese oído abierto, un cuerpo preparado. Y ahí está prefigurando claramente y está manifestando la encarnación de Jesús, nacido de María. Cuando dice ese verso 5, más me preparaste cuerpo. Ahí en el verso 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Más me preparaste cuerpo. Ojo con esa expresión más. Está dimensionando el hecho de la preparación del cuerpo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Eso quiere decir, es relevante, es muy importante, es trascendente. Hay que ponerle mucha atención al hecho de que le había preparado un cuerpo. Más me preparaste cuerpo. El verbo preparar, ahí del griego, significa equipar. Ese preparar habla de equipar, poner en orden, habilitar con lo necesario. Entonces esto alude y direcciona perfectamente a la forma como quedó embarazada María, cómo se dio el desarrollo en el vientre de María de ese niño, de ese bebé por obra del Espíritu Santo y cómo nació por obra del Espíritu Santo, sin participación de varón. ¿Por qué esto es tan importante entenderlo? Dios ya le había preparado ese cuerpo en el plan divino. Y esto indica claramente algo. La redención no podía ser un acto exclusivamente espiritual. Siendo Dios espíritu y estando en un contexto espiritual, lo que estamos hablando, Dios no se quedó en un acto exclusivamente espiritual. Se requería que ese logos, esa palabra, asumiera la naturaleza humana para poder actuar como nuestro sustituto, como el Cordero inmolado de Dios. En un hombre
sin pecado, perfecto en sí mismo. En otras palabras, lo que estamos diciendo acá del Salmo 40 y que Hebreos está tomando aquí en el capítulo 10, versos 5 al 7 inicialmente, está diciendo que si la preparación, si la presentación de un cuerpo humano, sin la preparación de esa naturaleza, la presentación de esa naturaleza humana, la obediencia del Hijo no se hubiese podido materializar. No hubiese podido aprender obediencia para tener la perfecta condición de Salvador. Entonces, sin esa condición humana, como el mismo Hebreo lo dice, porque dice que habiendo padecido aprendió la obediencia. Entonces la obediencia del Hijo no habría podido ser perfeccionada con el sacrificio sustitutivo si no estaba materializado como un hombre de carne y hueso. Esto es bien interesante lo que está diciendo la Escritura acá. Son argumentos de por qué Jesús nació como hombre. Era necesario en el plan de Dios. Ahora, cuando miramos el verso 8 y 9 del capítulo 10, avanza el tiempo, santo Dios, faltan 7 para las 9. Cuando miramos del verso 8 y 9, dice, diciendo primero, estoy en el verso 8 del capítulo 10, diciendo primero, sacrificio de ofrenda y holocausto y expiación. Mire todo lo que cita aquí. Sacrificio, ofrenda y holocausto y expiación. 4 acciones. Sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste. O sea, lo antaño, lo del antiguo pacto. Ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Según la ley. Lo que se hacía ya. De acuerdo al Levítico y al antiguo pacto. Todo lo que ya conocemos. Y diciendo luego, mire, diciendo primero tal, vuelvo a repetir, sigamos con atención lo que está ahí. Espero que esté con la Biblia abierta, hermano. Estoy en Hebreos 10, 8, diciendo primero. Mire el orden que Dios presenta acá. Sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. En el momento que el autor de Hebreos está escribiendo, se siguen presentando esos sacrificios allá en el templo. No se había destruido el templo. El templo se destruyó en el año 70. O sea, está claramente establecido que el libro Hebreos se escribió mucho antes de la destrucción del templo. El verso 9 dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Quítalo primero. ¿Quién lo quita? Dios. Quítalo primero para establecer esto último. O sea, hay una derogación de lo primero para establecer lo segundo. Hay una derogación de lo primero para establecer lo último. Entonces, lo que el autor de Hebreos está haciendo acá, en estos dos versículos 8 y 9 del capítulo 10, es el resumen de un punto de quiebre entre las dispensaciones. Primero, él está recordando, recapitulando, resumiendo, que Dios no halló placer ni deseo final en los sacrificios, ofrenda y holocaustos, según la ley. Porque no estaba la esencia de lo que se necesitaba. En el plan de Dios no era suficiente. Entonces, introduce la declaración triunfante del Mesías. Aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Verso 9. Aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Para quitar lo primero y dejar lo segundo. Y ojo con esto. Importante establecer desde el contexto griego lo que estamos hablando.
el término quitar. Quitar. Cuando dice que quita lo primero. El término quitar. La palabra quitar desde el griego. El griego koiné, que es el griego popular que se usó para el Nuevo Testamento. El término quitar, en ese griego usado por el autor de Hebreos, es una expresión de orden jurídico y se utilizaba para hablar de la derogación de una ley. Quitar, derogar, dejar sin vigencia una ley, un decreto. Habla de la abolición de una costumbre, incluso la destrucción de un mandato gubernamental, de un gobierno incluso. O sea, no está hablando de quitar temporalmente. Ese quitar no está hablando de algo temporal, sino de una invalidación, de algo legalmente quitado, sustituido por algo superior que va a reemplazar a lo que se quita. Se quita esto para poner aquello. Y aquello que se quitó no vuelve, desaparece. Ese es el término quitar. Y esa relación entre primero y último, o primero y segundo, que está diciendo el autor de Hebreos ahí, estoy en los versos 8 y 9. Lo primero, volvemos para tener clara la idea. Cuando habla de lo primero, quita esto primero, cuando dice en el verso 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, le está diciendo al Señor. Quita lo primero para establecer esto último, o lo segundo. Okay. Lo primero se refiere específicamente a los sacrificios y ofrendas de animales del antiguo pacto. Claramente, a las ofrendas del antiguo pacto. O sea, el sistema de sombras, que aunque estaba ordenado por Dios, establecido en el plan de Dios, no podía perfeccionar al hombre porque no quitaba el pecado. Lo segundo, lo último, se refiere al sacrificio de Cristo directamente. Se refiere que con ese sacrificio de Cristo se instaura el nuevo pacto. Y ese sacrificio de Cristo que permite que se instaure el nuevo pacto es la realidad sustancial que reemplaza la era antigua. Es de donde estamos nosotros. Esa verdad eterna en Jesucristo. Por eso Jesucristo es el garante del nuevo pacto. Sobre mejores promesas. Sobre una sola obra, única, perfecta. La obra de la cruz. Esto que estamos citando acá es muy importante entenderlo. Porque en el libro de Hechos se hace referencia al plan eterno de Dios. O sea, esto no fue fortuito. Ese hecho jurídico, legal, jurídicamente estable, que permanece y permanecerá, no fue algo fortuito, ocasional. No fue un as debajo la manga de Dios, no. Es la ejecución del plan perfectamente establecido por Dios. Dios no tiene plan A, B, C, D, E. No, Dios tiene un plan y lo está desarrollando. Tenga presente esto. Dios no tiene plan 1, plan 2, plan 3, plan 4, plan A, plan B, plan C, plan D. Dios no improvisa. No, señor. Dios tiene un plan perfecto y lo está ejecutando. Lo tiene en desarrollo. En ese orden de ideas, el libro de los Hechos confirma cómo la obra de la cruz no fue un accidente trágico o una equivocación lamentable. No. La obra de la cruz estaba en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos dice 2.23. Vamos a Hechos 2.23. Hechos 2.23. Más de uno se puede sorprender. Bueno, magnífico, Dios.
Oh Dios, gloria al Señor. Si te sorprendes con esto, gloria al Señor, de verdad. Que sea el Espíritu Santo dándote revelación. Dice en Hechos 2:23 lo siguiente. A este, hablando de Jesucristo, a este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. A este, a Jesús. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Estaba en el plan de Dios. O sea, el libro de Hechos, ahí en 2:23, está citando con claridad que el Mesías fue entregado por el determinado consejo y la presencia de Dios. Dios lo había determinado así. Era el plan perfecto de Dios. Uy, hermano, no lo había visto como así. Ahora, véale a Hechos 4:27-28. Ve a Hechos 4:27-28. A Hechos 4:27-28. Los apóstoles estaban reconociendo que ese plan perfecto de Dios estaba en desarrollo y se estaba dando en los pasos que Dios había premeditado, había establecido, había planeado. O sea, Dios, hermano, está desarrollando todo de la A a la Z, hermano. Dios no inventa nada así de improviso. Dios lo tiene perfectamente planeado, hermano. Y los apóstoles reconocieron esto. E incluso como la oposición humana estaba en ese plan divino y cumplía el consejo de Dios, porque así lo había determinado que sucediera. Hechos 4:27-28. Mire lo que dice Hechos 4:27-28. Bueno, póngale cuidado a esto. Esto es impactante, hermano. Esto es impresionante. Hechos 4:27-28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Mire, ese desarrollo de la expresión parece redundante. No, está hablando de la dimensión de quién es Jesús, lo que representa Jesús, quién era Él. Enviado por Dios, Hijo de Dios, ¿en qué condición? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron? Herodes, el jerarca judío, Herodes, el sumo sacerdote judío. Poncio Pilato, el representante del imperio romano, o sea, los judíos y el mundo. Con los gentiles y el pueblo de Israel. O sea, aquí no quedó excluido nadie, todos estábamos ahí. Y repito, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Las cabezas que representaban al establecimiento judío como autoridad, el sumo sacerdote Herodes. La cabeza que representaba al imperio romano como autoridad que ocupaba el Estado de Israel, la tierra de Israel, el imperio romano, Poncio Pilato, era la jerarquía ahí. Y los representados, los pueblos representados. Por Poncio Pilato estaban representados todos los gentiles, no solo el imperio romano, todos los gentiles. Y por Herodes está representado el pueblo de Israel, o sea, todo el mundo estaba representado ahí, haciendo oposición a Jesús. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo. El mundo se unió contra el santo Hijo de Dios. Por tanto, la derogación de lo primero y el establecimiento de lo último, en Hebreos, así como lo dice Hebreos 10, es la consumación histórica de un decreto celestial inalterable. Se cumplió la voluntad de Dios. Se cumplió la voluntad de Dios. Dios no sacó un as bajo la manga. Dios está haciendo su perfecta voluntad. Así se profetizó. Así se estableció. Así se desarrolló. Así sucedió. Y sucesivamente todo lo que viene va a seguirse presentando según el plan de Dios. Hasta acá dejamos este segmento. Porque lo que sigue es todavía mucho más impactante.
pero Dios mediante en 8 días lo consideraremos. Voy a pedirle favor a mi hermano Henry que oremos, entregándole toda la honra y la gloria al Señor, dándole gracias a Él y clamando para que nos permita seguir estudiando su preciosa palabra. Hermano Henry. Amén, Pastor Daniel. Gracias por esta clase hermosa y seguimos aprendiendo. Es una grande bendición. Señor, te damos gracias, Dios mío, por lo que tú has hablado, Dios del cielo, a través de tu siervo. Sabemos al escuchar tu palabra, Señor, que tú has facilitado, Dios mío, el acercarnos, Señor, a ti para pedirte perdón. Te doy gracias, Señor. Enséñanos cada día, Dios mío. Tú eres bueno, tú eres precioso, tú eres maravilloso. Tú, Señor, con tu plan perfecto, Señor, quieres llegar a la humanidad, al mundo, facilitando en solo creer, depositar toda nuestra confianza en ti, Señor. Pedirte perdón, Dios mío, para un día obtener la salvación. Bendice, Señor, la vida de nuestro pastor Daniel. A cada hermano que está conectado, bendícele. Ayúdanos, Señor, para continuar cada día y seguir aprendiendo de ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Poderoso eres tú, palabra tremenda, poderosa, maravillosa. Exaltamos tu nombre, Señor. Gracias, Dios mío, por lo que tú has hecho, por lo que tú haces y por lo que tú seguirás haciendo. Amén. Gracias, mi bendito Rey, por tu palabra. Amén. Bendiciones, pastor. Bendiciones Amén. para todos. Amén. Un abrazo en Cristo y si el Señor lo permite, en 8 días nos volvemos a encontrar. Que la gracia les acompañe y el Espíritu Santo se deleite con un rema en cada corazón, usando esta semilla viva que ha puesto en cada uno de nosotros para la alabanza y la gloria del Señor. Hasta la próxima. Gracias por dejarte moldear por la preciosa mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga en gran manera.